hablando con algunos de los jugadores que tuvimos del Eboro en Suecia, ellos siempre decían que los jugadores veteranos del Eboro son un problema, ¿eh? Joder. Y era algo que me chocaba, hostia, por la imagen que se da desde fuera. Sí. ¿Pero por qué decían que son un Porque problema? ellos decían que era un poco que el equipo lo manejaban todo esos jugadores. Ya. Pues yo no No lo sé. A mí me pasó eso en Burgos, ¿eh? A mí yo tenía a Jesús Castro comiéndome la oreja todo el día. Tú tienes que jugar en equipo, pasar la pelota, no sé qué. Yo, Jesús, tío. Digo, Bueno, a ver, es cierto que los jugadores veteranos tienen pues su importancia, porque claro. quiero decir, al final son jugadores que llevan muchos años en la categoría Sí. y es normal, ¿no? Que al final, bueno, pues tengan un peso específico dentro del equipo. Pero bueno, que ni mucho menos manejan. Al final ya sabes que esto de lo manejar son palabras mayores, la verdad. No, pero sí que es verdad al final, hostia, es lo que tú dices, la experiencia y para el entrenador también es una comodidad tener a esos jugadores a favor. Mira, nosotros, por ejemplo, que somos un equipo que somos un recién ascendido, realmente conozcan la liga de compañeros muy pocos, muy pocos. Realmente no sé si son 7 u 8 jugadores que debutan en la Leboro este año. Y al final estás pagando un poquito ese peaje. Quiero decir que la forma de jugar de la Leboro no tiene nada que ver a la ACB ni a la de otras ligas. Sí. Entonces, claro, pues si tú tienes jugadores que ya conocen la categoría, es un periodo de adaptación que tú ganas y luego bueno, que no es fácil. Es como la segunda de fútbol. La segunda de fútbol se juega al patadón y no se va a ganar jugando al tiki-taka. Sí. A mí me pasó, tío, el año de Sanse a Burgos, yo jugaba más cómodo en Sanse, tío, porque solo se la tenía que pasar negro a Burgos. En Burgos tenía que meter yo también, ¿sabes? Y claro. jodía al principio, tío. Hasta que me hice otra vez con la categoría. No, y hay gente que no se adapta a la forma de jugar. Sí, se te exige mucho más, tío. Tienes que crear más ventajas. Bueno, depende de cómo juegues, pero... Pero ¿y vosotros notáis esa diferencia, el paso de ACB a Leboro? Mucha. Que necesitáis Sí. mucho periodo de adaptación. No, Hombre, para mí hay una gran diferencia entre el ACB y la Leboro, pero muchísima. Y ahora sí, todavía más. Igual hace 10 años no tanto, pero ahora más. porque además tú estás tomando muchas decisiones en ese equipo, ¿no? Sí. No, Claro. pero bueno, quiero decir que a nivel físico, a nivel táctico, a nivel de tiempo de ejecución, el ritmo, todo, no, o sea, no hay color entre una liga y otra, no se puede comparar. Pero, y a nivel táctico, ¿cuáles son las diferencias que más os costaron a vosotros a la hora de tomar decisiones y demás? ¿En nuestro equipo? Claro, a ti, bueno, y a Ray, es decir, ¿cuáles son las mayores diferencias que veis? ¿Entre la ACB y la Leboro? Sí. Bueno, muchas. Velocidad de ejecución, sobre todo. Claro, el nivel de... O sea, el tiempo de ejecución es mucho menor en ACB. O sea, tú para hacer un tiro, en la Leboro tú puedes tener un segundo, en la ACB no tienes ni medio segundo para lanzar. Sí. Quiero decir, ya no solamente a nivel de lectura, a nivel de ejecución, a nivel de ritmo de juego, en la ACB, por ejemplo, los jugadores tienen suficiente IQ como para saber si con esa situación van a conseguir ventaja o no. Y si no la consiguen, ajustan en el mismo momento. O sea, en el tiempo muerto, hoy, por ejemplo, que he estado viendo el Canarias-San Pablo, Chus Vidorita ya ha ajustado, esto no podéis jugar, tenéis que jugar esto. Pero es que Joan Peñarroya le decía lo mismo al equipo. Entonces, esa capacidad de cambiar en el mismo instante, eso ocurre en ACB, en la Leboro no. La Leboro es puedes pegarte un partido entero y casi la gente no ajusta. Eso es así. Pero sí que es verdad, Hay muchas mucha veces. diferencia. También creo que ha bajado el nivel, ¿eh? Desde hace 10 años que yo, por ejemplo, jugaba ahora. Creo que ha bajado bastante el nivel, ¿eh? ¿No?
Sí, claro, económicamente ha bajado todo, entonces, lógicamente, cuando baja el nivel económico, baja el talento y la calidad de los jugadores, claro. Y los técnicos y de todo, claro. Sí. No, es que al final, hostia, el ejemplo de Rai, pues al final el Leboro, ¿cuánto cobrará, por ejemplo, vuestros ayudantes y demás? O un ayudante de ACB incluso. No A no tengo ni ser que idea, sean pero los más top y demás. 3, 4 mil como mucho. Del euro ni mil, No, vamos, claro. ¿no? no tengo ni idea, la verdad. No te puedo decir eso. Bueno, y Yo creo que vosotros, vamos a empezar. sí, venga, vamos. A ver si el Luis ahora encima me iba a poner algún tuit enfadado, ¿no? ¿Quién? El Luis Riera, pisa por tenerlo aquí. Ah, No, hombre, no. ¿mañana Voy jugáis? a cambiar un poco las cosas que te pasaba, Ray, y Sí, a ver si las podemos ajustar un poco a todo. sí, Porque a mí me perfecto. llama mucho, me gusta mucho saber qué os parece a vosotros como jugadores y también tú, Ray, desde la perspectiva de entrenador. eh, ¿Cómo trabajas tácticamente? Joder, algún tipo de automatismo y demás que quieras desarrollar en tus equipos. Pues hay muchos entrenadores que van 5x0, 5x5 y el jugador se siente muy cómodo en el 5x5. En cambio, hay otros entrenadores que les gusta situaciones reducidas para construir a partir de ahí. No sé a vosotros qué os parece. Bueno, si quieres empiezo yo. A mí, yo suelo partir siempre del 3x3, ¿vale? Los automatismos, bueno, al final es que la gran parte de mi juego se basa, como yo le digo a mis jugadores, en 3x3 y dos siempre tienen que estar ocupando espacio para no molestar y a la vez dar ese pase de salida cuando se rompe la jugada. Entonces son 3x3 continuos. Entonces yo suelo utilizar mucho el 3x3 para crear esos automatismos. Por ejemplo, mi juego libre se basa en un jugador interior que ocupa poste bajo, poste alto, que a veces al jugador interior se lo sacamos incluso fuera. O sea, que jugamos con 4 fuera y tenemos una serie de normas que al final se reducen en bloqueo directo e indirecto o tipos de UCLA, etcétera, ¿no? En función de lo que el grande elija. O sea, nosotros al grande le damos mucha responsabilidad. Entonces, nosotros siempre empezamos en situaciones de 3x3 y luego ya vamos metiendo. Yo normalmente paso al 5x5, soy muy bruto. Bueno, a principio de año solo juego mucho 5x5 para meter toda la jugada, todo libre, a modo bruto. Y luego si voy jugando situaciones reducidas de 3x3 y 4x4 para darle ese punto de calidad a todas las situaciones que tú quieras jugar, todos esos automatismos que tú quieres coger, ¿no? Pero hay una cosa que sí me he dado cuenta de al utilizar ese caos, digamos, ¿no? Ese ser un poco bruto al inicio de temporada, que como tú no has dado todavía reglas al equipo, hay muchos jugadores que te sorprenden y juegan en su posición que ellos juegan como y hacen acciones técnicas ofensivas que te sorprenden y luego puedes utilizar para posteriormente durante la temporada meterla en tu juego libre o en tu sistema. Entonces, bueno, yo sí que suelo utilizar situaciones muy globales de 5x5, 4x4, 3x3 y luego sí irla reduciendo porque, bueno, para que ellos cojan los automatismos que tú quieres que cojan, porque tú los ves importantes, pero también le das ese espacio, ese momento al jugador para que te sorprenda o para ver por dónde se sienten ellos cómodos. Es como trabajo yo, también trabajo en Primera Nacional, pero bueno, creo que lo haría también un poco más para arriba. No Y sé, Ricardo, ¿a Rich. ti qué te parece? Bueno, el tema este de automatismos va a depender muy mucho de la capacidad de tus jugadores, ¿no? Si tú tienes jugadores que les va a costar coger las ideas o la filosofía que tú quieres implantar, vas a tener que incidir mucho más e invertir mucho más tiempo en hacer pues trabajo, como dices tú, reducido o con 5x0, ¿no? Yo, por ejemplo, no soy muy amante del 5x0 porque me parece una situación quizás pues no muy real de juego, ¿vale? Sí para incorporar el movimiento en sí, pero no para crear automatismos y hacer 5x0 todos los días, ¿no? Porque a veces en vez de crear automatismos, creas malas costumbres. De luego, cuando tienes realmente un problema, cuando tienes un defensor y te contacta y no te deja y te corta el timing de la jugada,
el jugador pierde la naturalidad y la capacidad de resolver ese problema, porque le has metido en su cerebro en el 5x0 siempre llegar hasta el mismo punto, que en el partido va a ser pues muy, muy pocas veces. Entonces yo, por ejemplo, este año estamos trabajando muchas situaciones si quieres trabajar situaciones de transición, hacemos trabajo de 2x2x2, ¿vale? Sí. En todo el campo. Si queremos trabajar alguna situación en concreto de alguna situación de pin down, salida de indirectos o situación de bloqueo más repick, situaciones muy puntuales, ya lo incorporamos en 3x3x3, ¿vale? Yo no soy muy partidario de estas situaciones porque el jugador tiende a utilizar espacios que luego realmente no existen en el juego. Yo soy más, como dice Ray, de ir al 5x5. Si tú quieres realmente trabajar un sistema, tienes que trabajarlo ya en 5x5, porque ahí el jugador se va a encontrar los problemas que luego se va a encontrar en los partidos. Yo quería sumar una cosilla a lo que dice Richie. Por ejemplo, nosotros, como te comentaba el otro día, tenemos 3 días en semana y 1 hora y media de entreno. Es poquísimo, son 4 horas y media de entreno a la semana. O sea, yo tengo que comprimir y sacarle el máximo jugo al entreno posible y casi meterlo todo a la vez, porque es que si no, no me da tiempo a la semana a trabajar. Por eso mismo, y más a mi favor, si Eso tienes menos tiempo, yo iría ya al 5x5. Eso es. Y este año, no sé, creo que empecé a hacerlo el año pasado. Ya nunca hago 5x0. A lo mejor un día así antes del partido porque crea que tengo que repasarlo. Pero si no, todos los sistemas nuevos los meto directos en 5x5. Los meto, lo explico, ¿no? Con defensa, oye, vamos a jugar pues cualquier un triple pop o lo que sea. Lo meto y ya con defensa lo hacemos la primera vez. Atacan a lo mejor 2 o 3 veces seguidas y luego cambia la defensa a ataque y así, y además se lo aprenden mejor. No sé, o es lo que me he dado cuenta, que no tengo la necesidad de hacer el 5x0 este que hacíamos típico para calentar. Pues lo hago ya directamente 5x5 en entreno y se suele quedar a los jugadores sin ningún problema, ¿no? Mira, vosotros como jugadores, es decir, ¿creéis que se puede vivir sin ese 5%? Yo creo que hay que tener siempre un balance. Es como entre el entrenamiento cognitivo y analítico. Siempre tienes que tener un balance y saber cuándo utilizarlo. Por ejemplo, yo si veo que hay varias semanas que no hemos trabajado cierto sistema y veo jugadores despistados, pues a lo mejor digo el viernes antes del partido del sábado, venga, pues vamos a hacer 5 o 10 minutos para calentar el 5x0 para recordar bien todas las jugadas. Ya está. Pero no pierdo el tiempo durante el año en situaciones de 5x0 porque creo que no es necesario. Además sí que es aburrido. O sea, es muy aburrido. Como jugador muy aburrido. O a mí por lo menos me aburría mucho. ¿Y vosotros creéis que existe el juego libre? ¿Realmente o no? Pero al final, juego libre, hostia. Al final empezamos a meter que puedes hacer este tipo de bloqueo, puedes jugar eso, y al final, hostia, son sistemas realmente. Sí, pero yo creo que ahí te va a depender también, estamos en lo mismo, el tipo de jugador que tú tengas, ¿no? Por ejemplo, yo cuando estuve en el Canarias, el entrenador era Alejandro Martínez y nos dejaba mucha libertad, pero el jugador éramos un perfil de jugador responsable y para nada anárquicos. ¿Qué significa esto? Que en ese juego libre compartíamos el balón y generábamos ventajas no solamente para nosotros, sino para los compañeros. Si ese tipo de juego tú lo incorporas con gente egoísta, ¿vale? O jugadores quizás que están pensando más en su rendimiento, pues eso te va a convertir en una casa de como bien dicen en algunos lados, una casa de putas. Entonces, ese juego libre y por conceptos, yo soy muy partidario porque estás dando libertad para desarrollar el talento de los jugadores, pero hay que tener cuidado con qué tipo de jugadores y con qué tipo de equipo lo haces. Sí, yo estoy contigo, Richie. Y si juegas contigo, con Richie Guillén y más, pues es muy fácil jugarlo. También creo que el juego libre en sí al final no existe, o si existe si tuviera jugadores muy veteranos y expertos, como los que digo. Pero al final el juego libre sobre todo es más libre en elección en función de unas normas que tú les metes. Yo, por ejemplo, con mis jugadores que son súper jóvenes, nosotros casi siempre jugamos un libre, pero al final es una toma de decisiones de ellos, de automatismos que hemos trabajado durante todo el año y que ellos eligen en función de las defensas que le hagan,
eligen qué jugar, si juega un bloqueo directo, si juega un bloqueo en directo, si pasarle y cambiarla de lado y meter un bloqueo indirecto por línea de fondo. O sea, son diferentes situaciones que trabajamos a lo largo de la semana, o sea, de todas las semanas, y ellos van viendo cómo, o sea, ellos son los que toman las decisiones, pero libre en sí al final no es. Tú los posicionas en uno, o sea, yo los juego con 2 bases, 2 aleros por encima de tiro libre siempre. Esas normas, o sea, tienen que cumplirlas. Al final, la libertad es de toma de decisiones, pero el juego libre como tal no se juega en ningún sitio. Yo creo que tendrías que tener jugadores, como dice Richie, pues, que comparten bien el balón, que no son egoístas, que saben con quién juegan. Y bueno, creo que es difícil. Yo creo que acerca de este tema hay una diferencia entre libertad y libertinaje. Sí. Libertad, tú puedes tener jugadores que realmente estén capacitados para esa toma de decisiones y tomar buenas decisiones, y hay jugadores que no tienen ese perfil, que cada vez que toman una decisión pues se empotran contra la defensa, no son capaces de generar una ventaja y dar un pase fuera. Entonces, cuando te encuentras con esos jugadores, para mí cobra más importancia la ejecución del sistema. La ejecución tiene que ser perfecta. Si tú no tienes capacidad de lectura y no tienes capacidad de toma de decisiones, entonces se convierte en una buena, excelente ejecución del sistema. Si tienes jugadores que tienen buenas soluciones, entonces le puedes dar más libertad en el juego. Si no, no. Y una duda, porque mira, Gabo, escuchando a JQ Pinera... Gabo, antes de que... Sí. A mí me está pasando, porque seguro que te pasará a ti también, que tú también tendrás jugadores muy jóvenes por la liga en las que están entrando. A mí me está pasando mucho que suben jugadores de categoría junior que no están acostumbrados a tomar tantas decisiones, pero incluso no están acostumbrados a botar el balón. Por ejemplo, tengo a varios escoltas que lo juegan escoltas base y nada más que cogen el balón, ya están intentando dar un pase y pierden muchos balones porque tienen la ansia de soltar el balón, porque es lo que le han enseñado siempre. Incluso para esa toma de decisiones, decirle, tío, bota todo lo que te haga falta hasta que tenga un buen pase y un buen tiro. Pues esos malos automatismos, digamos, a mí me llegan mucho. Y pelear contra eso es... ¿Y creéis que ha habido un retroceso en cuanto a la comprensión del juego de los jugadores que pasan de junior a senior con respecto a antes o no? Yo creo ahora que se entiende peor, ahora juegan peor, aunque a nivel técnico, a nivel físico, se hayan podido desarrollar mucho más por los medios de los que disponen. Ya. Yo creo que llegan 2 tipos de jugadores. Los que sí han tenido muchas responsabilidades y han tomado muchas decisiones, que esos jugadores suelen llegar más sueltos a senior, y los que no han tenido tantas responsabilidades, pero ahora están madurando su físico, maduran su técnica y son buenos jugadores, pero no han sido capaces de tomar tantas decisiones y llegan a categoría senior con esa mentalidad muy estricta de un juego de pasarle rápido, de jugar el sistema y no jugar... No. Entonces, bueno, creo que con esos jugadores hay un trabajo muy grande, pero luego los resultados son brutales. Yo tengo un par de casos del año pasado y de chicos que están cambiando totalmente. Ahora les cuesta. Hay días que cogen el balón y es como que, y esta vez, tío, bota todo lo que necesites. Digo, pero no pierdas el balón. Digo, bota hasta que tenga una buena opción. Si das 20 botes, que me da igual, ¿sabes? Entonces, bueno, hay esos 2 tipos de jugadores, por lo menos los que me están llegando a mí. Yo, por ejemplo, el verano pasado estuve entrenando a chavales cadetes y juniors del Barça, ¿vale? Durante 2 semanas. Y me di cuenta, ¿vale? De que son jugadores que no tienen los básicos controlados, ¿vale? Son jugadores que no dominan el dribbling, no dominan el balón, ¿vale? No dominan el pase y no dominan el tiro. En esas edades es normal no dominar esas 3 facetas, pero sin tú tener dominio de balón, por muy rápido que tú seas, si el balón te lo dejas atrás o te lo das en el pie, tú no puedes desarrollar esa capacidad física que tú tienes. Si tú no sabes pasar, cuando tú te vayas a canasta y se te cierren y no sepas pasar el balón, te vas a empotrar o lo vas a perder. Si tú no sabes tirar, cuando subas de categoría, se te va a complicar. Entonces, lo que me he dado cuenta yo trabajando con estos chavales es que no controlan los básicos. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque todos estos jugadores que están en categorías de equipos de alto nivel, como Barcelona, Real Madrid, son básicamente buenos físicos.
ellos entienden como vamos a tener un buen físico y sobre ese buen físico vamos a intentar trabajar con él. Y a veces estamos cerrando puertas a jugadores con talento, con menos capacidad física, pero realmente son mejores jugadores. Y quizás es un problema del que tenemos ahora mismo en España. Sí, eso está pasando ahora mismo en Unicaja. Son unos Joder, físicos impresionantes, sí. pero bueno, talento tampoco hay muchos jugadores con realmente talento. Yo no estoy Pero, al ¿y día, no pero creéis claro. que también esa falta de talento es, o sea, porque ahora el niño, en vez de irse a jugar con su hermano mayor a la calle y asumir ese reto de intentar ganar a su hermano mayor jugando al baloncesto, pues ahora lo que hace es jugar a la Play? Es decir, esos entornos libres ya no se dan y más en las grandes ciudades como Málaga, Barcelona, etcétera. Sí, ese básquet callejero que todos, o por lo menos yo cuando era pequeño, jugaba mucho, te aporta pues estos básicos que yo te digo, el dribbling, el tiro, el contacto, el tomar decisiones, el enfrentarte a gente pues quizás mejor físicamente que tú. Ese baloncesto en la calle se ha perdido. Entonces es verdad que los jugadores pues entienden menos el básquet. Yo ahora veo que los chavales cada vez ven menos baloncesto. Entonces, claro, yo cuando era pequeño, yo veía los partidos y me fijaba cómo jugaban los jugadores que a mí me interesaban, ¿no? Los bases que a mí me gustaban, yo me fijaba mucho en sus movimientos y cómo lo hacían. Y yo lo intentaba aplicar luego en el juego. Ahora entiendo que los chavales jóvenes no se fijan en eso. Sí. Yo, por ejemplo, bueno, yo tuve la suerte de estudiar en Granada y tener Sí. a David Cárdenas de profesor 2 años, que fue una pasada, fue con quien me inicié realmente en esto del entrenamiento. Y esto es un debate que sacábamos mucho en clase y a él le fascinaba porque él sabía que en el Palo, en mi barrio, pues había una cultura del baloncesto muy grande, que nosotros jugábamos todos los veranos, durante el invierno pachanga, 21 americanos, como lo llamábamos, bueno, un montón de juegos. Y entonces yo le decía a él que de ese barrio salían un montón de jugadores porque pasábamos muchas horas jugando en la calle, retándonos, como dice Ricardo, jugando contra jugadores siempre de edades mayores, etcétera. Y bueno, quedándonos después del entrenamiento o antes del entrenamiento, le echábamos muchas horas. Es verdad que eso hoy en día, pues, primero que es muy difícil porque los clubes tienen tantos equipos que no hay pistas libres. Y segundo, porque es verdad que la sociedad ha cambiado y ahora no dejan a los niños tanto en la calle, está la play, etcétera. La verdad que eso es a día de hoy un problema, sobre todo porque luego los entrenadores tenemos el tiempo justo para entrenar muchas cosas. He, he perdido el RAI, tío. No sé, Richie, si tú Sí, lo yo oyes. también. Sí, yo también lo he perdido. Yo a todo esto, Gabo, creo que hay otro tema importante. Ahora, Sí, se ha cortado, ahora. Ray. Ah, Sí, dime. vale. Termina, Ray, termina. No, que digo que aunque sea difícil, sí que animaría a todos los entrenadores de cantera a utilizar este tipo de juego libre, caos que hay entre niños, para que de alguna manera se genere eso, aunque no sé cómo se gestionaría, que es difícil porque hay poco tiempo, pero bueno, o sea, hay que sacar tiempo de alguna manera para que el jugador pille esas pillerías, esa personalidad en su juego, bueno, eso es difícil entrenarlo. Luego creo que hay un tema fundamental, que es el aspecto psicológico. Sí. Los chavales de ahora, las nuevas generaciones, no, por así decirlo, no invierten o no se sacrifican para en un futuro llegar a tener la oportunidad de ser profesional. O sea, ahora, si no tienen resultado inmediato, lo dejan o pasan, ¿vale? Yo me he encontrado, como os decía, con estos chavales del Barça, que muchos de ellos, estando trabajando con ellos, me di cuenta de que tienen miedo a no rendir, ¿vale? Son jugadores que están en un club como el Barcelona, con una competitividad muy alta y una exigencia muy alta, y ese chaval en cadete tiene miedo a no jugar bien y de no ser partícipe del equipo junior del Barcelona.
Entonces, ese jugador se está autolimitando a sí mismo. Y todo por la presión que tienen los chavales encima. ¿Vale? Entonces, creo que es un aspecto a trabajar con las nuevas generaciones. El aspecto psicológico me parece fundamental. Sí. ¿Y cómo lo incluiríais en el entrenamiento el aspecto psicológico? Es decir, el Barça tiene todos los medios del mundo, pero en otro tipo de cantera donde no se disponen de esos medios, ¿cómo incorporaríais el trabajo psicológico? Mira, Gabo, yo te cuento el caso que tuve un caso, un jugador junior de primer año del Barcelona que tenía un problema con el tiro, ¿vale? Era un escolta que era un jugador pues muy completo, pero le costaba tirar de fuera. Entonces, ¿qué sucede en este caso? Que el jugador tiene miedo a tirar y no tira. ¿Qué hace? Pues va a lo que funciona. ¿Por qué estoy en el Barça? Porque voy para adentro y hago una bandeja, porque tengo capacidad física para hacerlo. Entonces, ese jugador está haciendo eso para seguir en el Barça, pero realmente no está mejorando como jugador. Porque ese chaval tendría que estar tirando en un equipo para mejorar su tiro. Porque ¿qué le va a suceder cuando sube la categoría? Que ese jugador, si no mejora el tiro, no va a llegar a nada. Entonces, esos chavales hacen lo que saben hacer para seguir en la categoría del Barça, o sea, para seguir en el Barça. Esto es un problema. Pero un problema de los directores deportivos. Claro. El chico no sabe al final lo que está haciendo. Entonces, estamos hablando de unas condiciones que pueden ser increíbles, pero creo que no se está trabajando bien. Ya. Yo creo que eso pasa en todas las canteras de España a día de hoy. No, el Barça con Diego Campo intentó hacer algún tipo de cambio y demás, pero al final, joder, ahora parece que hay jugadores, Leandro Bolmaro, pero es que Leandro Bolmaro no era de la cantera del Barça, cojones. O sea, en fin, ahora lo ponen como canterano, pero es que a él lo ficharon ya como el nuevo Manu Ginóbili con 19 años, cojones. Pero es que, Gabo, es que vamos a lo mismo. Este chaval que es junior de primero, como no va a sobresalir y no va a mejorar como jugador, acaba fichando el Barça para junior de segundo a Leandro Bolmaro. Entonces, ese chaval que ha estado en cadetes o infantiles, cadetes, y ve que no va a seguir en el Barça. Entonces, entra como una depresión. Jodido, tío. No, pero, y se está autolimitando a él como jugador. ¿Y ustedes creen que si ese mismo jugador, en vez de jugar en el Barça, estuviera jugando en el equipo de su colegio, seguramente sería el bueno del equipo, seguramente estaría tomando muchas mejores y mucha más cantidad de toma de decisiones en los partidos y su confianza sería mucho más grande y ese jugador sería, a lo mejor, en un futuro, mejor jugador que el que está en el Barça? Ya, pero bueno, de tomar esto un debate difícil porque tú dices, esto pasa en todas las ciudades de España. Está el Unicaja, el Madrid, el Barcelona, sí, etcétera, que son equipos que no compiten en provincial, o sea, en la Liga Provincial nunca, y tienen que esperar a la semana del Campeonato de España, que es una semana en todo el año para competir. Y bueno, ahora es verdad que están jugando Liga Primera Nacional, Provincial, etcétera. Pero, ¿qué es mejor? ¿Que entrenen todos los días con gente de su edad, de su mismo nivel, o que estén, como decimos, en el club de barrio y sean los que toman, que se repartan todo, sea una liga más igualada, pero sí que están tomando decisiones continuas? Es que es difícil. Y además los medios que tienen al final para entrenar a Unicaja, Barça, etcétera, de pesa, gimnasio, preparador físico, el fisio, etcétera, no los tienen los clubes de barrio. Es que es un debate. Pero, ¿y no creéis también que, hostia, si hay un talento muy diferencial en un equipo de barrio, pues joder, que sobresale, porque los niños son niños, pero no son tontos y también reconocen al que es el bueno? Ese toma decisiones, que se toma todas las decisiones, pero no quiere decir que esas decisiones vayan a ser buenas. Porque a lo mejor es mejor que ese chaval con 4 encima tire antes de que tire el compañero. Yo lo que diferencio ahí es en la capacidad del entrenador de sacarle rendimiento y decirle hasta aquí. Quiero decir, a ese chaval del equipo de pueblo, ¿vale? O de su colegio,
al ser el bueno, pues vamos a suponer que se la chupa todas. Vamos a suponer que es el que toma todas las decisiones del equipo. Ahí entra el juego el entrenador para que ese jugador sea mejor jugador, decirle, tú aquí podías haber metido canasta, pero tienes que intentar dar el pase a tu compañero que está en la esquina solo, con lo que estás haciendo que ese jugador tenga mejores capacidades de cara al futuro. Ahí entra ya no el pobre chaval, que lo único que quiere es jugar bien y que el equipo gane, sino que entra en juego el entrenador. Que muchas veces el problema no son de los jugadores, es de los entrenadores. Sí, totalmente. Pero de todas maneras yo creo que eso, por lo menos en Málaga, sí se está haciendo bien. En el sentido de, como te digo, que a partir de cadete o junior sí están compitiendo en ligas provinciales. Ahí yo creo, o sea, liga provincial de senior o primera nacional senior, o EVA, incluso el junior de Unicaja juega liga EVA. Yo creo que ahí igual el problema puede estar en el día a día, en qué déficit tienen los jugadores y cómo soy capaz de que mejoren todo y no solo los 2-3 proyectos que tienes para ACB, porque al final, como tú dices, puede haber uno que no sea proyecto, pero que si mejora el tiro sí podría llegar a ser un proyecto, o igual no ACB, pero le poro y no que se quede aquí en un EVA o en un Primera Nacional, porque al final se ha tirado 4 o 6 años en cantera y sigue haciendo lo mismo, que es defender y correr, ya está. Entonces yo creo que puede ser más un problema del día a día, porque creo que hay una categoría ya, digamos, en cadete o eso, que creo que los jugadores sí deben de salir. Porque al final no es lo mismo entrenar con, o yo pienso que es mejor entrenar con lo mejor de tu edad, y más si están compitiendo en ligas de Primera Nacional o EVA, que sí están tomando decisiones o si se les exige más a esos jugadores. Yo creo que un poco más el problema es de esos 7 o 8 jugadores que saben que no van a llegar o piensan que no van a llegar a nada y no se trabaja con ellos lo suficiente como para mejorar esas capacidades o esas habilidades que le faltan. A mí me llegan varios de ellos. También te digo que a día de hoy yo estoy intentando también enseñarles y es difícil, porque ya como dice Richie, tienen tanto los hábitos o las cosas que saben hacer bien que sacarlos de esos hábitos es bastante complicado. Y más en categoría senior. Como decía un buen entrenador, yo prefiero tener jugadores entrenables que mal entrenados. Sí. O sea, si a mí me llegan jugadores con hábitos ya malos, es muy difícil hacerles cambiar o tienes que invertir mucho tiempo en ellos, ¿vale? Prefiero tener no entrenados o entrenables, por así decirlo, que mal entrenados. Y en eso de entrenables y demás, porque este año sí que me he encontrado con eso más también. Hostia, yo era más joven que muchos de los jugadores que entrenaba y, hostia, llegar al jugador, que ellos confíen en lo que yo decía, etcétera, etcétera, hostia, muchas veces es difícil y cuando ganas todo va bien, pero cuando empiezas a perder es cuando no. ¿Vosotros qué creéis que es necesario para convencer al jugador? Yo creo que más que ganar o perder, los jugadores no son tontos, se dan cuenta si tú sabes o no sabes, y sobre todo si tú lo que sabes, ellos aprenden con ellos. Si tú a un jugador, o sea, a través de tu ejercicio, a través de tu filosofía, a través de tu carácter, de tu forma de ser, lo convences de lo que tú, de tu filosofía, de tu juego, de que va a aprender con esto y luego los ejercicios obviamente tienen que ser buenos, si no, no van a aprender. Si tú eres capaz de convencerlos y ellos se dan cuenta de que tú sabes, de que tú trabajas, de que tú le inviertes tiempo, a ellos al final te respetan. Creo que no es cuestión de ganar o perder. No sé lo que opinas tú, Rich. Yo os voy a hacer un símil, ¿vale? Sí. Una manada de lobos, ¿vale? Tiene un líder, ¿no? El macho alfa. Entonces, esa manada de lobos siguen a ese líder. ¿Qué pasa si ese líder les lleva a los sitios donde no hay comida? Que los lobos van a intentar buscar otro líder que les lleve a donde hay comida, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo. Los jugadores tenemos, de primeras confiamos en el entrenador, pero como bien dice Ray, si vemos que ese entrenador no nos está llevando por el buen camino, pues lógicamente no somos tontos, ¿vale? Entonces, para que un jugador confíe en el entrenador, tiene que ver que su líder les lleva por el camino correcto. ¿Qué significa esto? No significa ganar o perder, sino ver que se están haciendo las cosas bien.
que cada jugador tiene el rol correcto, que cada jugador está en su sitio, que gestione las personalidades de cada uno, ¿vale? Que sea, si tú eres exigente y duro, sélo con todos, no con algunos sí y otros no. También tienes que Porque si empiezas así, los jugadores empiezan a mirar para otro lado y empiezan a tener envidias. Y luego también la gestión de jóvenes y veteranos. O sea, tú tienes que ser muy exigente, tienes que ser muy disciplinado, pero obviamente con los veteranos, o por lo menos a mí me gusta siempre tener un poco más de, o sea, de darle un poco más de libertad, darle algún día de descanso, escucharlos más. O sea, al final yo creo que ellos también luego te van a ayudar. O sea, todo eso se va a volver. Si tú a un veterano también lo tienes loco, o lo trata igual que a los más jóvenes y eso, creo que puede ser también contraproducente. Pero bueno, como dices, es un equilibrio de control de las emociones de todos, de gestión del grupo, de que ellos se den cuenta de que tú sabes baloncesto y al final así te hace respetar. Y bueno, si ganas partidos irás aún mejor, pero si no, creo que el respeto ya con eso te lo ha ganado. Os he pasado otro enlace porque parece que se va a cortar en nada, ¿eh? A otra reunión. Vale. Por si se cortase. Pero al final coincidimos en eso, que al final el conocimiento es lo que convence, pero hostia, vivimos en una sociedad tan resultadista en todos los ámbitos que al jugador también le influye eso. Te voy a contar por ejemplo, una anécdota de cuando yo fiché en Gigante de Guayana con Curro Segura, ¿vale? Yo llegué allí y tenía 25 años, como tú ahora, y no había tenido experiencia más que 5 meses de entrenador en un KDTC de Granada, ¿vale? Y a mí me llama Curro y me dice, no, vente a... Y digo, bueno, ¿tú estás loco? Digo, pero yo voy. Digo, obviamente voy. Una experiencia brutal. Ya. Bueno, pues total, que tenemos la situación de que empezamos a ganar partidos y de repente el americano de nuestro equipo deja de jugar. Y deja de jugar bien, ¿vale? Estaba jugando bien, pero no al rendimiento que nos estaba haciendo ganar partidos. Y bueno, entonces nos pusimos a analizar el vídeo y era porque no estaba defendiendo. Porque no, como íbamos bien, había dejado de defender y solo se dedicaba a atacar. Era buenísimo atacando, un talento brutal. Y total, que cogí a Curro y le dije, mira Curro, digo, le voy a hacer un vídeo de sus defensas de ahora, digo, y se lo voy a enseñar. Digo, porque tú te estás peleando con él, que es que tú le dices que no defiende, él dice que sí. Digo, yo creo que si se lo enseñamos ya no nos puede decir que no. Digo, se lo enseñamos, le ponemos el vídeo y fuera. Total, que le hice una serie de cortes de cuando jugábamos bien, de cómo defendía él y de ahora que estábamos jugando mal porque él no defendía. Él al final era el motor del equipo, tanto adelante como atrás. Total, que entonces yo llegué, eso era, no habían pasado ni 8 días y no sé, habían pasado 2 semanas como mucho, yo a poco allí. Total, que le hice el vídeo, le dije, oye, mira, vente que te voy a enseñar una cosa, tal. Total, que cuando le enseñé el vídeo estuve hablando con él y él se dio cuenta realmente que yo le estaba ayudando. Él puede ser que al principio me veía como alguien que no, un chaval joven que había venido allí a hacer vídeo y tal, pero nada. Entonces, en ese momento que yo le empecé a dar herramientas, a que se viera en vídeo, a entregarle cortes del rival, etcétera, etcétera, él se dio cuenta de que al final yo tenía conocimiento. Y ahí, pues, cambió totalmente la visión sobre mí y se le notó un montón. O sea, empezó ya a respetarme como entrenador. Decía, sí, este tío es joven, pero es capaz de darme cosas que me sirven a mí para el juego. Y él volvió a cambiar totalmente el juego y empezamos otra vez a ganar partidas. Pues, vamos, para mí fue brutal. Yo era de mis primeras experiencias y al final dices, coño, que el trabajo de un ayudante también tiene un montón de repercusión en el juego si es capaz de tener esos detalles y hacer las cosas bien. Yo, una anécdota de este año, por ese miedo a que no confiaran en mí, etcétera, yo lo que intentaba demostrar era que más que yo no iba a trabajar nadie. Y les mandaba cosas 3 o 4 de la mañana, teniendo a lo mejor el entrenamiento a las 8 o 9 de la mañana. Que hostia, al final yo decía, yo se haga pisallar menos por lo que trabaja, vamos a escucharlo. Hombre, yo creo que también hay que tener confianza en uno mismo. Y si tienes conocimiento, estás haciendo el trabajo bien, tampoco hay que volverse loco, es lo que pienso.
Si no queréis a Richie cuando yo jugaba en San Sebastián, que a mí el trabajo del ayudante, pues lo tenían jodido conmigo. Era el revolucionario del equipo. A día de hoy pienso de otra manera. Pero bueno. En cuanto a lo de toma de decisiones, etcétera, etcétera, ¿ustedes creen que en categoría senior incluso hay que dar libertad en el entrenamiento en algunas tareas a los jugadores? ¿Total libertad? Sí, plantear situaciones de 3x3 o 4x4, incluso 5x5, donde sean ellos los que decidan todo. ¿O creéis que al final al final eso lo que significa es que el entrenador no se ha preparado el entrenamiento? No, yo lo que creo es que hay momentos y momentos. Si tú, por ejemplo, nosotros mañana jugamos en Cáceres una final, ¿vale? Nos jugamos muchísimo porque estamos en una situación complicada y mañana es una final. Entonces, esta semana hay entrenadores que preparan la semana, planifican la semana para que todos los detalles estén perfectos, ¿vale? Y a veces nos olvidamos de que somos jugadores y que nos vamos a equivocar y que hay que salir con la mente a veces pues más liberada de toda la información que se nos mete a los jugadores. Y eso es un error, porque es verdad que hay jugadores que asimilan mucho mejor esa información, pero hay otros que dejan de jugar porque empiezan a pensar. Y es así. Entonces, va a depender muy mucho de qué equipo tienes, de qué jugadores tienes y de qué capacidad tienen ellos para asimilar esa información. Como entrenadores entiendo que tienes que tener un trabajo hecho, ¿vale? De muchas situaciones, de ataque, de defensa, situaciones especiales, de momentos de partido, de cambios defensivos, de muchas situaciones, pero creo que hay veces que saturamos demasiada información al jugador. Mira, yo os voy a contar dos cosas que hago, ¿vale? En mi equipo. Y estoy de acuerdo en todo lo que dice Richie, que depende del tipo de jugadores que tengas, pues puedes meter más o menos caña. Y sobre todo, al grano, lo que voy. Y hay muchas veces en semanas que no nos jugamos mucho y que quiero trabajar esa creatividad o ver qué cosas se le han quedado de lo que hemos trabajado durante todo el año. Suelo jugar mucho 3x3 con las normas del 3x3. Pequeño rey de pista, si ganas sigues la pista y si no te vas a la otra. Y juego a lo mejor a 3 puntos y no pongo ninguna norma. Ellos son los que hablan tanto para el ataque como la defensa. Y eso no quiere decir que no me haya preparado ese entrenamiento. O sea, me lo he preparado para que hagan eso, porque quiero que ellos hablen, que ellos se comuniquen entre sí, que tomen las decisiones que tengan que tomar, que en función de contra quién van a jugar, que jueguen una cosa a otra. Ellos tienen herramientas que han estado trabajando durante el año. O a lo mejor no quieren trabajar esas herramientas y quieren trabajar lo que es el huevo. Pues, aunque sea así, ellos están trabajando de alguna manera su toma de decisiones, su creatividad y cosas diferentes. No lo hago de forma continua, pero sí a lo mejor una vez cada 2 meses sí suelo meter algún tipo de ejercicio así en los que ellos trabajan a su aire, ¿vale? Y luego otra cosa con respecto a la cantidad de información, por ejemplo, mi equipo, los jugadores que tengo no están acostumbrados a recibir tanta información de scouting, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos el día antes del partido, que es el que hay veces que metemos algunas situaciones de juego de ellos, que no hacemos ni su jugada, sino alguna situación porque son peligrosos en bloqueo directo lateral, pues las metemos en un 3x3 para trabajar el bloqueo directo lateral, porque lo hacen en transición, por ejemplo, ¿no? Pues todas esas situaciones, hablar de los jugadores, el tipo de defensa que hacen, que además lo hago hablándole en el idioma de nuestro equipo. O sea, le digo, pues hacen push o hacen black, pero siempre hablo con el idioma que ellos me entiendan, ¿vale? Pero lo hago siempre el día antes del partido. Entonces, el día antes del partido sí les meto mucha información, porque ese día me da igual que piensen, que se revienten el cerebro, lo que sea, ese día me da igual. Y al día siguiente del partido, normalmente le doy la información básica, las 3 puntos clave que quiero que tengan más claro y cómo quiero que juguemos nosotros respecto a nuestras normas. Y creo que eso le ayuda a salir al partido sin pensar tanto en cómo es el rival, sino más en nuestras situaciones, lo que tenemos que atacar, cómo tenemos que defender y las 3 cosas clave que sí se le quedan bien.
eso es lo que yo hago también en una categoría en la que no somos ni mucho menos profesionales, pero sí que es verdad que mi manera de entrenar de alguna manera sí que se asemeja, o sí que intento que sea lo más profesional posible dentro de las posibilidades de mis jugadores. Y a vosotros las tareas tipo, es decir, poner normas, antes de acabar hay que meter un balón interior o hay que hacer un extra pass, o si haces extra pass vale doble. ¿Vosotros pensáis que ese tipo de tareas son útiles o realmente es una engañifa porque al final la defensa sabe lo que va a hacer el ataque y al final evita que hagan eso? Y al final es una situación totalmente irreal. Bueno, esto se podría convertir en un debate, claro. Pero bueno, sí que hay que poner, a mi parecer, en los ejercicios hay que poner objetivos, ¿vale? Y normas. ¿Por qué? Porque esos objetivos, esas normas van de acuerdo a lo que queremos trabajar, primero por nosotros y segundo por el rival que nos vamos a enfrentar ese fin de semana. Entonces, esas normas hay que cumplirlas. Si tú, por ejemplo, obligas a tu equipo a poner el balón interior, ¿por qué? Porque el otro equipo tiene un pívot dominante en el poste bajo. Entonces, tú puedes decir a la defensa, dejamos recibir, pero cuando reciba nos colocamos en estas posiciones. Hacemos esta ayuda de este sitio, de este lugar, o hacemos la ayuda del pasador. Rotamos, o sea, todas esas normas creo que son necesarias para que todos los jugadores tengan claro qué hay que hacer. Porque si no, entramos en la típica historia de no, es que yo pensaba, no, es que el otro pensaba, no, es que tú, no, es que yo, no, porque entonces tú, Gabo, vas a pensar diferente a mí y yo voy a pensar diferente a Ray. Y como esto es un juego de equipo, tenemos que tener todos claro lo que tenemos que hacer. Ray, tienes desactivado el micro, ¿eh? Ah, perdón. Ahora. Que sí, yo coincido con Richie. Además, creo que hay dos tipos de normas. Una de las que habla Richie, ¿no? Que son, digamos, por ejemplo, para tu táctica global defensiva. O sea, para lo que es tu táctica defensiva, sí. Pues si mandamos flash al bloqueo directo con 2 contra 1, el rol lo coge la ayuda, etcétera, etcétera. Creo que hay una serie de normas que hay que definir y dejar claras para que todo el mundo sepa lo que tienes que hacer. Esa serie de normas sí que tienes que trabajarla y ser muy persistente en las diferentes situaciones de juego reducidos que hagas o juego global de 5x5. Y por otro lado, que no sé si es a lo que te refería, meter normas o reglas en los juegos que tú hagas. Esto es algo que David, por ejemplo, siempre insiste mucho. Es lo que le da, y bueno, también hablaba Richie, de dar objetivos, ¿no? Meter esos objetivos a través de normas. Pues, por ejemplo, el rebote ofensivo suma 1, un punto extra. No sé, o por ejemplo, ya hay muchas veces que sumo por defensa. Si roba el balón, son 2 puntos. Si coge rebote, 1 punto. O si mete en canasta, 0. Y entonces lo que sumo y lo que hace es motivar para que defiendan más. O para que roben balón porque te interesa que defiendan más agresivos. Creo que a través de de darle vuelta y meter normas en los ejercicios que tú hagas, o normas, objetivos, etcétera, es donde le das la calidad a ese entrenamiento. Al final, ejercicios, más o menos todos hacemos lo mismo. La diferencia es cómo pues reduce los espacios, reduce el tiempo de ejecución o lo amplía en función de lo que tú quieras. Metes pues rebote ofensivo, suma 1, o metes esa serie y eso es lo que creo que te enriquece y al final lleva al jugador indirectamente hacia donde tú quieres, ¿no? Creo que esa es la clave al final del entrenamiento. Y en cuanto a la construcción de un modelo de juego, Ray, tú como entrenador o Ricardo como jugador, ¿creéis que el entrenador debe adaptarse por completo? ¿O al final para llegar al jugador es importante que el entrenador crea totalmente en lo que está haciendo y por eso debe tratar de convencer al jugador de su idea de juego? Sí, esto es un 50-50, o sea, esto no puede ser yo tengo mi idea, mi filosofía de juego y mis jugadores hacen lo que yo les diga.
o yo tengo estos jugadores y yo pienso de esta manera, pero me adapto a ellos totalmente y hago esto. No, esto es algo 50-50. Hay que llegar a un acuerdo en lo que yo creo que es lo mejor y adaptarme también al tipo de jugador que yo tengo. Por ejemplo, si a ti te gusta hacer un tipo de defensa next, ¿vale? Por poner un ejemplo, y para ello necesito un perfil de jugadores, pues primero que sepan, que entiendan qué tipo de defensa yo quiero. Segundo, que tengan la capacidad física de llegar y luego llegar a la esquina en esa capacidad de recuperar lo antes posible. Pero claro, yo no puedo hacer next si tengo jugadores que no defienden, ni tienen esa inteligencia defensiva. Entonces yo me tengo que adaptar a esos jugadores que yo tengo. Lo que sí puedo hacer es, dentro de los perfiles de jugadores que yo tengo, vamos a llegar al punto en común para defender de esta manera. Vale, eso sí. Pero yo como entrenador no voy a ser tonto y voy a intentar hacer un tipo de defensa que mis jugadores no van a poder hacer. Sí. Bueno, mira, yo he entrenado ya Armilla, Nacional, Benaví, EVA y estos 3 años en Basket for Life, ¿vale? Y cada año tiene un equipo totalmente diferente. Y si tú ves a mis diferentes equipos jugar, es verdad que tienen una filosofía de juego parecida, pero al final tiene ciertas modificaciones en función para potenciar lo que tengo fuerte. Por ejemplo, en Armilla tenía un base y un escolta que eran el mejor base y escolta de la liga. Pues yo potenciaba mucho el juego de bloqueo directo, de salidas del escolta, etcétera, etcétera. En Benavís, por ejemplo, llegué y mi base y escolta no eran tan buenos. El escolta era tirador, pero ahora tenía un 4 que era buenísimo. Era una bestia. Pues intenté que el juego se modificara para que él recibiera muchos más balones. Recibía balones dentro, fue el MVP varias veces de la liga. Se cerraron en la liga, se cerraron mucho y dije, bueno, ¿cómo cambio el juego para que vuelva a seguir metiendo? Lo ampliamos, lo sacamos fuera y lo hicimos de recibir balones fuera de uno por fuera, porque era capaz, podía echar el balón al suelo desde 1 por 1 fuera de triple. Pues le cambiamos el juego otra vez dentro de la misma temporada y lo sacamos fuera. Yo creo que al final la capacidad que tú tengas para dar respuesta con tus jugadores y ser capaz de ir cambiando el juego es la clave. No puedes, o sea, aunque tú tengas una filosofía, tienes que modificar tus jugadas, tienes que modificar tu libre. Ese año en Benaví, por ejemplo, cambié el libre 2 veces porque no me convencía, porque el libre que yo llevaba de siempre no me funcionaba. Y lo tuve que cambiar 2 veces hasta que di con la tecla. Entonces, bueno, yo creo que es más inteligente y más rápido que tú te adaptes a los jugadores que tengas, manteniendo tu filosofía, digamos, y pues, las cosas que a ti te gusten y que tú crees en ellas, pero sí que es verdad que es muy importante adaptarte porque al final tienes jugadores con mucho potencial que si no los utilizas lo estás desperdiciando. Y creo que al final jugadores buenos realmente hay pocos y hay que intentar sacarle y exprimirlo lo máximo posible. Igual que los que no son tan buenos, pues también ponerlos en situaciones que sean capaces de rendirte. Entonces, bueno, creo que tu capacidad de gestionar eso es la clave de todo. ¿Y qué aspectos claves creéis que debería haber en todo ataque libre o ataque por concepto? En función de los jugadores que tengas. Es que si tienes jugadores que juegan muy bien el pick and roll o lo has trabajado y lo juegas muy bien, hínchate de jugar pick and roll. Si sacas ventaja cada vez que juegas, si por el contrario tienes también jugadores que juegan bien bloqueo indirecto, juega eso. O sea, yo creo que tienes que ir metiendo normas para colocar a esos jugadores dentro del juego libre en las posiciones en las que ellos sacan ventaja. Y al final, como el juego libre se puede sacar, porque puedes meter 100 variantes de 100 sistemas en función de tu colocación en el campo, ¿no? Ahora, que los jugadores sean capaces de luego identificar esas situaciones en el campo es lo que es difícil, es lo que se tiene que trabajar mucho para que lleguen a jugar esas situaciones. Yo tengo, por ejemplo, una situación que juega mucho tipo cuerno, pero con el pequeño tirador, ¿vale? O sea, el base se va hacia el escolta tirador, va a jugar un bloqueo directo y ese juega a su vez el pivot va a bloquearle y juega una salida para tirar de 3. Sí. O esa situación, por ejemplo, la tienen ya tan trabajada que han sido capaces de hace un par de semanas meterla en el juego libre y ahora la he metido también en el juego en transición. Pero lo he hecho porque ya a ellos les sale automáticamente. Y es una jugada que nos da muchos triples solos o muchos unos por uno solos.
pero eso requiere al final mucho trabajo. Pero bueno, estoy potenciando eso que en mi equipo se le suele dar bastante bien. Y no me preguntéis los nombres porque yo de tecnicismo no tengo ni idea. Player. Vale, un player. David Cárdenas me mataría, pero... Y a vosotros, para jugador y tú, Ray, como entrenador, ahora, ¿cómo organizáis vuestro juego ofensivo? Es decir, sistemas de bloqueo directo o sistemas de transición, de juego posicional. ¿Cómo creéis que es mejor organizarlo? ¿Y cuántos sistemas soléis manejar? Sistemas, pues manejar infinitos, porque cada sistema tiene una variedad. Pero bueno, va a ir en función, como dice Ray, y estamos otra vez en lo mismo, de los jugadores que tengas. Si yo tengo a un super tirador en el 3, pues tendré que potenciar ese super tirador en el 3. Y tendré que ponerlo en el sitio y ventajas donde él se sienta cómodo o donde él mejor rinde, ¿vale? Si yo tengo un 5 que no juega al poste bajo, pero que tiene muy buena mano del tiro libre, pues a lo mejor tengo que jugar situaciones de short roll para que él tenga el balón en el tiro libre. Si yo tengo un base que no tira nada, pero que es un monstruo yendo hacia el aro, pues a lo mejor tengo que buscarle en situaciones de llegada o situaciones en las que él vuelva a recibir el balón y le cree un espacio correcto para que él pueda penetrar a su mano dominante. Todo esto va en función del perfil de jugadores que tú tengas. Cuanto mejor entrenador eres, mejor capacidad tienes para poner a cada uno en su sitio. Sí. Mira, yo voy a ir un poco más allá en esta pregunta, ¿vale? Bueno, lo básico y lo primero, en función de los jugadores que tengas y de su inteligencia, digamos, táctica, podrás meter más o menos jugadas. Y si tienes jugadores que no son muy inteligentes, cuanto más fácil se lo haga, mejor va a jugar tu equipo. Eso es algo que tengo demostrado, o por lo menos en la liga que yo entreno. Lo tengo demostradísimo. Y luego, por ejemplo, este año está la situación del virus. Entonces yo este año he dicho, cabe la posibilidad de que hay jugadores que por positivo no vengan a entrenar durante 2 semanas o el equipo no entrena durante 2 semanas porque estamos en cuarentena. Entonces yo este año lo que planteé es cuáles eran las jugadas que más, creíamos, mi ayudante y yo, más efectivas que iban a ser y cuál era. Pero sobre todo queríamos basar mucho el juego en llegada, juego libre y toma decisiones puras del jugador porque él al final la base sobre la que hemos edificado esta temporada. Entonces este año sí que hemos reducido, te puedo decir, al 60% las situaciones de juego que llevaríamos a esta altura de la temporada, pero eso lo jugamos muy bien y todos los jugadores tienen esa base tan bien edificada que aunque un jugador se tire 2 semanas sin venir a entrenar, llega a entrenar bien y el sábado juega perfecto. Y yo creo que al final eso ha sido la manera de adaptarnos este año también a la situación que hay. De decir, bueno, vamos a meter menos situaciones, más variantes de situaciones similares, que por lo menos saben el inicio y con las señas se les facilita que se acuerden de esa variante. Potenciar mucho el juego de libre, digamos, con las reglas que ponemos, el juego en transición y a partir de ahí, pues, crear toda la temporada. Y bueno, a 11 de febrero yo creo que seguiré así porque cada semana tenemos a alguien en cuarentena. Si no es por el colegio, por la universidad, es por el trabajo, entonces, o si no estamos todos. Entonces, bueno, prefiero simplificar las cosas y que los jugadores en la pista estén más preocupados, digamos, de la toma de decisiones o de lo que sea, que de acordarse de la jugada. Que yo, por ejemplo, me acuerdo de cuando jugaba, muchas veces estaba en el campo pensando más, porque no me acordaba de la jugada, pensándome en la jugada que de jugar yo y sacar mi talento. Y eso, por ejemplo, creo que es algo que me lastró en algunas temporadas. Obviamente tendría que haberme puesto las pilas o tendría que haber habido un ayudante o alguien que se hubiera puesto conmigo a enseñarme eso, pues de alguna manera. Y hablando, ahora que has dicho, Ray, que con el tema del COVID al final reduce el número de set y demás,
Hostia, en el tema del scouting muchas veces los entrenadores no pecamos de preparar tanto el partido que al final estamos mucho más pensando en el rival que en nuestra fortaleza. ¿Y eso qué efecto tiene en el jugador? Bueno, yo realmente no. Es que en mi liga yo no preparo tanto los partidos. O sea, sí los preparo, pero llega un momento que ya paro, porque digo, es que esto es demasiado. Al final nos hacen falta 3 detalles: parar al que tira bien, parar al que penetra bien y parar al grande. Y parar las 2 jugadas que hacen bien y sacan ventaja. Entonces creo que a mi nivel no se nota tanto eso. Yo creo que considero que se puede trabajar las dos cosas a la vez. Quiero decir, tú puedes trabajar, por ejemplo, principio de semana, cosas a mejorar que quizás no has realizado bien en el partido anterior, o cosas a mejorar de cara al siguiente partido, pero como equipo, ¿sí? Y a medida que va transcurriendo la semana, puedes ir mezclando con ejercicios que te vas a encontrar en situaciones con el partido siguiente. Entonces, tú puedes encadenar las dos cosas a la vez. Tú no, por mucho scouting que tú te hagas del equipo contrario, tú no puedes dejar nunca de seguir construyendo lo que tú crees que tienes que mejorar, tanto en defensa como en ataque de tu equipo. Entonces, creo que es una consecuencia y las dos cosas pueden ir de la mano. Sí, estoy con Richie. De hecho, nuestra planificación de semana es martes errores del partido, miércoles progresión del equipo, viernes alguna cosa del rival y seguimos preparando cosas nuestras. O sea, que yo creo que al final también depende del tiempo y la categoría en la que estés, ¿no? Al final, si eres también profesional, entrenas doble o tienes más tiempo, tú le puedes dedicar una mañana entera a scouting del rival, que te da igual porque luego tienes otra para entrenar. Entonces, bueno, creo que sí, que se pueden llevar las dos sin ningún problema. Creo que también, si tienes bien los detalles del otro equipo, por ejemplo, el otro día estaba escribiendo sobre el tiro de 3, ¿no? Que puse hoy en Twitter de la importancia, o sea, porque la gente se está quejando como el baloncesto de ahora que se tira mucho de 3, Sí. ¿no? Pero yo lo que creo es que las defensas no están acostumbradas a defender tanto tiro de 3 y por eso se producen tantos tiros de 3 porque no se defiende bien el tiro de 3, no se puntea. La mayoría de los tiros de 9 metros no se puntean, pero es que se meten. Pues habrá algún momento que la defensa tenga que cambiar y defender a esos tíos que tiran de 9 metros. Entonces, bueno, por ahí van un poco los tiros. ¿Y vosotros hacia dónde creéis que va el baloncesto? Yo creo que va y vuelve siempre. ¿No? Sí, sí. Pues es que esta es una pregunta, pues, como bien diceráis, de modas, ¿no? O sea, yo no te sabría decir hacia dónde va el baloncesto. Lo que está claro es que ahora cada vez menos se da menos importancia digamos, al poste bajo y a los pivots. Cada vez cobra más importancia, pues, que el generar las ventajas vienen dadas siempre por los hombres exteriores, y los jugadores interiores están simplemente para rematar. Yo entiendo que el básquet cambiará y se volverá a dar más importancia a los hombres grandes. Esto es así, va por modas. No sé cuándo. Yo, por ejemplo, en mi equipo me gustaría tener equipo equilibrado, no solamente talento exterior y físico por dentro, sino yo tendría un equilibrio, tanto por dentro como por fuera. ¿Por qué? Porque si todo tu talento lo tienes fuera, va a llegar un momento que te van a parar ese talento y entonces no vas a tener ese equilibrio interior. Para mí es importante que cuanto más difícil de defender sea mi equipo, mejor resultado voy a tener. Entonces, creo que muchas veces ahora nos obsesionamos en solo voy a fichar jugadores que metan de 3. Bueno, y no, ¿sabes? A lo mejor necesitas un jugador que sea un pegamento, que sea una lapa, que sea capaz de defender, que sea capaz de ayudar a ese jugador que quizás atrás no es bueno. Yo confío en que no hay que tener todos los jugadores del mismo perfil. Creo que el baloncesto ahora mismo es solo darte el balón y tirar triples. Creo que ese baloncesto volverá a cambiar y volverán a tener importancia los pivots. Y como bases, ¿qué aspecto? Porque al final se genera desde posiciones exteriores,
Pero un arma es el bloqueo directo. ¿Qué aspectos claves creéis que hay que tener en cuenta a la hora de jugar esos bloqueos directos del hombre con balón? Tener un buen pivo que te bloquee bien. Bueno, yo creo que es lo fundamental, lo primordial es crear el spacing correcto. Tú puedes tener al mejor jugador, tú puedes tener a Marcelino Huertas jugando un bloqueo directo, que si tú no le creas el espacio correcto, le estás perjudicando a tu jugador. O sea, primero es conseguir que las situaciones de bloqueo directo sean en las mejores situaciones posibles, con las ayudas más largas que se puedan tener, ¿vale? Hacer el campo grande. Eso es lo primero, el spacing. Y segundo, dependiendo del jugador o de lo que tú quieras crear como entrenador. Si tú vas a construir un equipo y tu base va a ser el pick and roll, pues lógicamente vas a tener que fichar un base que sepa jugar bien y un pivot que, como dice Ray, bloquee y haga el rol. Porque es que hay pivots que no bloquean y que no hacen el rol. Entonces tú puedes tener a Marcelino Huertas, que si tú no le pones a ser Madini, Marcelino, por muy bien que juegue bloqueo directo, no lo va a tener. Entonces, para mí fundamental, spacing. Segundo, perfil de jugadores que tú quieres tener para compaginar lo que tú quieres como entrenador. Y luego, lógicamente, si a eso lo acompañas con tiradores, entonces vas a ser un equipo muy difícil de defender. Yo me acuerdo que creo que la situación que más me costó defender en mi vida fue a Prigioni con ese Madrid que tenía. Porque era imposible. Si le pasabas por detrás, te metía triple. Si le pasabas por arriba, te la pasaba al rol del pivo y le metía. Pero es que si saltaba alguna ayuda, tenía un tío fuera que te metía triple. Y yo creo que esa ha sido la situación en mi vida que más me he visto superado, de decir... Y encima Prigioni, que es el tío que posiblemente mejor haya jugado al pick and roll de la CB. ¿Y en qué aspecto a la hora de jugar el bloqueo directo vosotros os fijáis? Pues mira, yo aprendí mucho de Kino Colón cuando fui y de Richie también. Pero a Richie llegué ya aprendí un poco de Kino. Yo jugaba el pick and roll por velocidad y no me paraba nada, como él dice, a jugar espacio. Además, vosotros lo jugáis muy similar. Y decía Kino, Kino, el cabrón este es mucho más lento que yo y me mete en el bloqueo y me mata cada vez que juega bloqueo este. Digo, ¿qué hace? Y cada vez que me iba afuera, que me tocaba descansar, me fijaba en qué hacía él jugando bloqueo. Y él siempre te metía bien el bloqueo, jugaba el espacio contrario. Una vez que cambiaba el ritmo, se daba cuenta de que el defensor se paraba en ese cambio de ritmo. Y ahí es cuando jugaba el cambio de ritmo hacia el bloqueo. Y luego, en vez de jugar hacia aro, él siempre daba un bote lateral para ganar espacio. Y a partir de ese bote lateral, ya leía la defensa. Si perseguía y no ayudaba el pívot, penetraba hacia adentro. Si se quedaban atrás, tiraba. Si saltaba alguna ayuda, pasaba. Pero ese bote lateral fue a mí, por ejemplo, el que me... O sea, dije, coño, en vez de botar hacia adelante, da ese bote lateral que te da ese medio segundo de ser capaz de tomar una decisión correcta. Y bueno, ese es un bote de lectura, ¿vale? Es un bote de cómo me está defendiendo, de dónde me viene la ayuda y cómo me está defendiendo el pívot. Ese bote de lectura la gente no lo utiliza. Ese bote de lectura es fundamental y los buenos jugadores de bloqueo directo, o sea, dígase Marcelinho, Prigioni, como habéis comentado, Luka Doncic, el bloqueo lo juegan lento. Tú tampoco lo juegas mal, ¿eh? Pero quiero decir, los jugadores buenos de bloqueo directo no lo juegan rápido, lo juegan lento. Totalmente. Porque en ese bote de lectura, el que está jugando el bloqueo directo es capaz de ver quién está solo en la esquina, cómo me hace el rol mi pivot, cómo me ayudan, quién es el que me ayuda, si mi defensor viene por detrás o viene por el lado, si voy a tener que jugar repick, si en ese repick han cambiado las ayudas. Y todo eso, si tú lo juegas a mucha velocidad, es imposible que lo veas. Y ahí, porque estaba viendo algunos clips de Spanulis, y hostia, el jugar el bloqueo incluso antes de votar. Coño, es que juegas el bloqueo antes de votar y hay muchas veces que Spanulis pasa muy bien al rol o interpreta también las ayudas que sin iniciar bote es capaz de pasar. Y muchas veces hay jugadores que no son tan buenos jugando el bloqueo directo que la mejor forma de atacarlo es ni iniciar el bote. Por lo que tú has dicho, Richard, le cuesta mucho más leer a esas altas velocidades que requiere ACB, Euroliga, etcétera,
hostia, pues ni inicia el bote y al final la defensa decide y ganan un pelín de tiempo. Sí. Pero sobre todo tienes que tener un pívot que te bloquee y te haga bien el rol. Porque claro, si no tienes eso, ya puedes tener la mejor jugada de bloqueo directo del mundo. Tienes que tener ahí un buen David Doblas bloqueando. Joder, cómo me costaba pasar su bloqueo el cabrón. Pues sí, mira, yo tengo un chico aquí en Nacional que juega el bloqueo directo, que es una delicia, es una pasada. Y no es un chico rápido. Lo que pasa es que es capaz de leer muy bien, de jugar bien el pick e incluso el repick. Y a través de esas situaciones, cuando él ve que ya hay un 2 contra 1 claro, es cuando siempre ataca. Y lo bueno que él tiene, que como Ricardo, que tiene muy buen tiro de 2, de parada y bote en tiro libre, que eso es muy importante y algo que también se está perdiendo hoy en día. Un base que sea capaz de pararse en tiro libre y tirar, es capaz de jugar el pick and roll muy bien. Y además es capaz de tirar de 3 y penetrar. Pero ese tiro de 2, digamos, en parada en tiro libre y tirar, es básico. Y luego también en la penetración, las bombas, que este chico también lo juega muy bien. Esas dos opciones las juega muy bien. Y entonces, pues, domina la liga jugando el pick and roll. Cuando él está en pista, siempre todo el mundo sabe que vamos a jugar pick and roll con él, pick, repick, y hasta que saque ventaja para alguien, o para un tiro, para el rol o una bomba. Sí, yo creo que esas son las claves, ¿no? El bloqueo directo realmente no se juega rápido. Se juega con ese bote de espacio y con la lectura, ¿no? Pues bueno, tíos. Yo siempre lo digo, yo llegué a CB porque tenía un buen pivo que bloqueaba el LED, que era Paulo Presto y Víctor Ferrani, si no, no hubiera llegado. Y Ray, ¿tú crees que Unicaja necesita volver a eso, coño, tener un LED? Hombre, eso siempre es bueno, pero es verdad que eso es un gasto muy grande y que creo que ahora mismo es difícil. Eso, en esas plantillas se movía mucho dinero, aunque fueran ley y fueran filiales, pero estamos hablando de dinero que hoy en día no se gana en plantilla ACB. Entonces, bueno, creo que es necesario y deberían de replanteárselo, igual no a tanto nivel, pero bueno, sí que es necesario, pero sé que es difícil. Pues, tíos, os lo agradezco porque esto ya se va a cerrar en breve también otra vez. Muy bien. Que a darle, Ray, Michel, las oposiciones y a ver si te invitas a algo, cojones, que cada día está al lado. Sí, la saco lo que queráis. Esto está aquí grabado. Richie, muchas gracias, tío. Nada, un placer, chavales. Muchísimas gracias a los dos, tíos. Llegaréis mañana. A ver si es verdad. Venga, un abrazo muy grande. A lo que queráis, cuando queráis. Un placer. Venga. Hasta luego.